¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Una de las cuestiones que muchos de vosotros me preguntáis, y es muy importante, de lo mucho que tenemos que aprender y desgranar con la experiencia del uso de los coches eléctricos, es precisamente ahora que estamos en invierno, cuánta autonomía puede perder un automóvil eléctrico en estas fechas. Y especialmente estos días atrás, desde que grabo este vídeo en el que hemos tenido temperaturas gélidas, en muchos casos donde yo vivo, me levantaba por la mañana con -6, -7. Esta pregunta es muy fácil de hacer, pero tiene muchas respuestas distintas, y la respuesta correcta sería depende. Depende de qué coche estemos hablando y depende también de las condiciones climatológicas. Pero sí que es cierto, sí que es verdad que los automóviles eléctricos pierden autonomía en invierno, cuanto más frío peor. De hecho, cuando llegamos ya a ciertas temperaturas extremas, por encima de los 15 bajo cero, hay coches eléctricos que, si no tienen un determinado sistema de refrigeración y ha pasado mucho frío, pueden llegar a no arrancar. Cuando digo de refrigeración, me estoy refiriendo al sistema de climatización, mejor, es decir, un sistema que enfría o un sistema que calienta, climatiza en función de las condiciones externas. ¿Cuáles son los factores? Básicamente son dos factores. Por un lado, el propio frío en la batería es una cuestión puramente física, hace que el electrolito se solidifique, generando una mayor resistencia al paso de la electricidad. Así de sencillo, es decir, que para una demanda dada de electricidad en el coche, vamos a necesitar aportar más electricidad para poder satisfacer esa demanda, con lo cual el consumo aumenta. Y aumenta especialmente el tiempo que el coche tarda en alcanzar una temperatura óptima de servicio. Por eso el sistema de climatización de las baterías es tan crucial y tan importante en toda la vida útil del vehículo, tanto para darnos el máximo rendimiento cuando la temperatura de arranque no es óptima, normalmente porque hace mucho frío, como para evitar que las celdas de las baterías se dañen por un exceso de temperatura. Esto, como sabéis, y lo hemos explicado mucho, es fundamental. Y el segundo gran factor que hay aquí es el asunto de la climatización dentro del coche, el asunto de la calefacción. La mayoría de los coches eléctricos que están saliendo actualmente, o muchos de ellos, ya tienen una bomba de calor. El asunto de las bombas de calor es muy interesante porque es el sistema con diferencia más eficiente que hay, y hay mucho trabajo y mucho dinero metido en la industria del automóvil para generar bombas de calor cada vez más eficientes. Los coches menos eficientes tienen calor por resistencias que aumentan claramente el consumo. Estos dos factores sumados pueden hacer que, en función de las condiciones y del vehículo que estemos conduciendo, tengamos reducciones de la autonomía de entre el 20 y hasta el 40% normalmente, y en algunos casos. Y hay muchos coches en los que la autonomía entre el 30 y el 40% se pierde por el camino, lo cual, bueno, pues es una merma muy importante que hay que tener en cuenta. Así que nos hemos decidido a hacer un pequeño experimento, es un experimento doble, aprovechando que hace bastante frío todavía, aunque no tanto como nos hubiera gustado, como vais a ver, pero hemos conseguido tener los coches a temperaturas bajo cero toda una noche entera. Vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que un coche comunica que tiene de autonomía y cuál es la autonomía real en condiciones, como digo, de frío. Pero además, nunca mejor dicho, nos hemos liado la manta a la cabeza con Jorge, de 80% eléctrico, y hemos hecho un experimento que creo que de partida es muy interesante. Vamos a ver qué tal ha resultado esto. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Nos vamos al taller escuela de Jorge, de 80% eléctrico, donde nos está esperando con dos vehículos muy interesantes, cortesía de Opel, que se ha ofrecido a hacer este experimento para todos vosotros. Gracias, Opel, por cedernos estos dos Mokka-e, con los que vamos a hacer una prueba de consumo. Pero antes de hacer una prueba de consumo sin más, con mucho frío, se nos ha ocurrido darle una vuelta de tuerca al asunto y hacer algo a ver si tiene sentido poder mejorar, con un pequeño truco, la autonomía de uno de estos dos coches eléctricos que son idénticos. ¿Y en qué consiste el truco? Bueno, pues uno de los dos Opel Mokka-e va a ser cubierto, en lo que se refiere a la zona de la batería, por un aislante térmico especial muy avanzado, de lo más aislante que hay en el mercado, para ver si de esa manera conseguimos mantener la batería, en este caso en invierno, a una temperatura superior, y de esa manera poder demostrar que conseguimos reducir el consumo del coche respecto a su hermano, que no va a recibir esta mantita para estar más calentito y pasar el duro rigor de la noche invernal al aire libre con una temperatura algo más baja. Bueno, ya hemos enlazado la sonda de temperatura y aquí tenemos la gráfica con las horas y las temperaturas que podemos monitorizar, temperatura y humedad por horas y por días. Así que la metemos en la batería y vamos a empezar a aislarla.
Bueno, pues hecho todo este montaje, solamente faltaba por comprobar si efectivamente el aislamiento funciona y nos hemos llevado una grata sorpresa. Si comprobamos las gráficas de temperatura que nos van arrojando los sensores del coche aislado y del coche no aislado, podemos ver cómo la gráfica de crecimiento de la temperatura en el coche que está aislado es mucho menos puntiaguda, tiene mucha menos pendiente e igualmente también, y lo más importante, cuando el vehículo ha cargado, ahí se puede ver la subida cuando el coche carga, la caída durante la noche de la temperatura, han llegado a estar como entre -2 y -3 grados bajo cero, es muchísimo menor que la del coche que no está aislado, que tiene una gráfica con muchísimas más subidas y bajadas, porque la batería no está protegida del frío exterior ni tampoco del calor, y ahí podemos ver que después de salir del taller los coches estuvieron circulando, luego cargaron la batería y luego finalmente quedaron aparcados a la intemperie en una zona completamente abierta para que les cayera encima la helada, y podemos comprobar cómo el descenso de temperatura en el coche que no está aislado es mucho más pronunciada que la del vehículo que está aislado. Pero ¿cuánta ha sido la diferencia? Después de haber pasado toda la noche a la intemperie, el coche con la batería aislada tiene una temperatura de 12,5 grados en su interior, mientras que el coche que no ha sido aislado va a arrancar la prueba con la batería a 5 grados centígrados. Aquí hay una diferencia importante. ¿Va a haber una diferencia también de consumo entre los dos? Bueno, pues después de todos los datos y todas las explicaciones ha llegado el momento de la verdad. Se están descongelando a toda velocidad, hoy hay mucha amplitud térmica, así que vamos a intentar cuanto antes salir a pista para circular a velocidades constantes, las baterías van a ir tomando calor y vamos a ver cuál va a ser la evolución de la temperatura según los vehículos se vayan moviendo e igualmente también cómo repercute eso en los consumos, que es lo que nos interesa medir ahora mismo. Vamos a arrancar y nos ponemos en marcha, venga. Pues vamos a intentarlo, Jorge, vamos a entrar a la pista, nos mantenemos a una distancia que los dos coches no interfieran y, si te parece, empezamos con un crucero de unos 100 km por hora. Venga, oído cocina. Pues venga, vamos al lío. Bueno, pues nos vamos a meter en el anillo, en el mismo anillo en el que hicimos la prueba con el Seat Ibiza, ahora con un coche que no tiene absolutamente nada que ver, con un Moka eléctrico, para hacer algo muy parecido. Vamos a intentar hacer como unos 50 kilómetros. Tengo un 87% de batería ahora mismo en mi coche, el otro Moka viene con un 83% de batería aproximadamente, la diferencia es básicamente por el tiempo y la velocidad de los cargadores. Hubo algún problema, al final de la carga saltaba y bueno, pues nos vamos a fijar sobre todo eso, en el consumo de los vehículos, en el ordenador y su consumo para poder saber exactamente cuál es la diferencia de consumos entre ambos. Así que, si te parece, Jorge, ¿andas por ahí? Estoy por aquí. Vamos a intentar poner el programador de velocidad a 100. El mío está. Y el mío también, a 100 por hora. Bueno, pues acaba de comenzar la prueba. Ordenadores reseteados, los dos coches a una velocidad de crucero en este momento de 100 km por hora, puestas con el programador de velocidad, exactamente mismo coche, exactamente misma electrónica, exactamente mismas ruedas, exactamente misma matrícula menos un número, o sea, no puede haber más igualdad entre los dos coches. El mío está marcando un consumo medio ahora mismo de 22 kilovatios, va bajando hora. 22.00, o sea, 22.0, sí. Y va bajando. Va bajando, sí. Yo estoy ya en 21,2. Velocidad media 97 km por hora. El consumo instantáneo está oscilando todo el rato entre 17, 19, 21. 6, 19, 21, igual, sí. Hace oscilaciones bastante grandes, bastante salto mete. Muy extrañas, o sea, hay momentos que se acerca a los 30 kilovatios hora de consumo instantáneo. 17, 28, 29, sí. Hemos comenzado la prueba con el climatizador puesto y también con la calefacción del asiento suavecita, pero conectada también, bueno, pues para que el coche tenga un consumo eléctrico alto, tirando a alto, y ahora haremos la prueba de sacarlo para ver cómo interfiere esto en los consumos. De momento seguimos así. Y una cosa que llama la atención de estos primeros kilómetros que estamos haciendo es lo que oscila el ordenador de consumo instantáneo, teniendo en cuenta que llevamos la velocidad clavada a 100 km por hora en esta pista y prácticamente no hay diferencias. Puede haber un pequeño desnivel, pero teóricamente para que subiera y bajara tanto no. En fin, a mí me acaba de saltar la alerta de presión de neumáticos, esa es otra cosa. ¿Y a mí? ¿Te puedes creer que a mí me ha saltado también? A ti también, pero bueno, increíble. Estos dos coches tienen telepatía, para mal, pero tienen telepatía. Sí. Acabamos de quitar toda clase de climatizaciones en el coche y acabamos de resetear el consumo. Seguimos con el programador puesto a 100 km por hora. Por cierto, queridos amigos,
esto es una de las cosas que yo directamente, bueno, acaba de marcharse, me acaba de decir el ordenador de a bordo, no me ha dado tiempo a grabarlo, ahora si acaso lo volvemos a grabar, que llevo más de 10 minutos hablando y que por favor interrumpa ya la conversación. Vamos a ver, señores de Stellantis, ¿a ustedes qué narices les importa el tiempo que yo esté hablando dentro del coche? ¿Quién te ha dicho a ti que...? Déjenme en paz, déjenme en paz. O si consideran que es muy peligroso conducir con manos libres, pues elimínenlo o prohíbanlo. Pero deje de molestarme con mensajes estúpidos en la pantallita. Pues a mí no me ha avisado, no se han sincronizado. Yo llevo en trayecto 2 21,6, 21,5. 22,1 llevo yo en trayecto 2 y en trayecto 1 18,5. 17,8. Definitivamente tu coche tiene un consumo inferior. Pues ya lo estáis viendo, para mi sorpresa, el vehículo que está aislado está teniendo un consumo incluso superior que el vehículo que no está aislado. Aquí pueden estar pasando dos cosas. Que el coche tenga un consumo mayor simplemente porque yo voy circulando con dos personas, voy circulando con mi cámara, o que realmente estemos generando, aunque llevamos una distancia larga, cierto rebufo entre los dos del que se está beneficiando el coche de detrás. Así que vamos a hacer un cambio y vamos a volver a tomar mediciones. Hacemos el cambio y ponemos la cámara en el vehículo de Jorge. ¿Y cuál es el resultado? Pues oh sorpresa. El resultado es... Dispara. 18,5. ¡Ah! 18,6. 17,9, 18. 17,9, 18. 18,1 ahora. 18,8. Pues amigo, aquí hemos 18,8. encontrado algo. La diferencia es la misma que teníamos antes. Sí, el rebufo yo creo que se ha notado un poco, ¿eh? Y mira que íbamos separados, ¿eh? Sí. Yo estaba convencido que era el peso, pero no, va a ser el rebufo. Finalmente, para intentar encontrar la máxima ecuanimidad en la circulación de los dos coches, son dos coches idénticos, con los mismos neumáticos, todo absolutamente igual, decidimos desaparecer uno del otro para ver qué pasa con los consumos. Y entonces... Te voy a avisar cuando yo llegue justo a la entrada del óvalo y te voy a dar mi dato, exacto. Entrada del óvalo en 3, 2, 1, 18,1, a la entrada del óvalo. Dato mío a la entrada del óvalo, 18,2. O sea que estamos prácticamente igual. Así que, queridos amigos, una de las conclusiones principales que sacamos de esta prueba, de esta comparativa, es que en estas condiciones, con una temperatura subiendo rápidamente desde los grados negativos hasta los 14 grados centígrados que hemos llegado a ver durante la mañana, a 100 km por hora sostenidos, con la calefacción encendida, estos coches no llegarían, o a duras penas llegarían, a los 200 km de autonomía, y eso a 100 por hora. Influye mucho la calefacción en el consumo. Estamos hablando de 3-4 kilovatios hora de diferencia, que es una barbaridad. Y respecto a nuestro experimento, ¿qué ha pasado? Pues amigos, son las 12:20 del mediodía y tenemos 14-15 grados ahora mismo con este solecito. Entramos ya en una zona óptima de temperatura para una batería. Además, las dos, después de todo este tiempo de rodaje, ya tienen una temperatura prácticamente idéntica y por lo tanto los consumos también son así. La conclusión de todo esto, como estaba comentando con Jorge, es que no hay muchas conclusiones de momento. Sí hemos notado y hemos podido ver, y lo habéis podido comprobar con las gráficas, que efectivamente el aislamiento ha hecho un trabajo excelente durante la noche en la que ha aislado, y había una diferencia muy importante entre el aislado frente al no aislado, que luego en la práctica hemos visto en la pista que no se ha traducido en una diferencia de consumo. Bueno, queridos amigos, pues ya lo habéis visto, hemos tenido una monitorización súper profesional y súper precisa. Es muy interesante porque podemos hacer un CSI de lo que una persona hace con un coche eléctrico simplemente teniendo el dato de la temperatura de la batería, cuándo ha circulado, cuándo ha tenido el coche parado, cuándo ha estado cargando, y en definitiva que simplemente mirando esas gráficas podemos saber qué es lo que ha estado haciendo un coche eléctrico. También hemos podido comprobar que efectivamente la reducción de la autonomía en el coche es muy importante cuando arranca de una temperatura que no es óptima, e igualmente nuestro experimento también con las mantas térmicas, aunque ha aislado muy bien la batería. Recordad que este es un aislante que sirve tanto para que la batería no se enfríe mucho como para que tampoco se sobrecaliente, o sea que es isotermo. Bueno, pues este experimento no nos ha dado resultados concluyentes, pero aquí os anuncio que vamos a seguir trabajando en esto, vamos a ver en el futuro nuevas formas de medir esto con otros coches y vamos a seguir indagando a ver si conseguimos llegar a alguna conclusión definitiva sobre si en condiciones extremas es bueno o no darle un aislamiento extra a las baterías de los coches eléctricos. Eso será en un próximo vídeo, así que ya lo sabéis. Si no os habéis suscrito todavía, aquí a darle al botoncito campanilla siempre para no perderos ni uno de los vídeos de los muchos que vienen con experimentos de este tipo y otros muchos que vamos a hacer como hicimos en su día
día con el SEAT Ibiza y los consumos que tenemos aquí en la cabeza y vamos a poner en práctica pronto. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.